Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. ¿Cómo van con la realización de la Mujer Maravilla Funko? Espero que ya hayan avanzado porque en este tutorial vamos a terminar de realizarla. Si eres nuevo en el canal, si no has visto nuestros tutoriales, te recuerdo que tenemos un primer tutorial. Mientras vemos a la Mujer Maravilla lo bonita que nos quedó, les cuento que ya tenemos un primer tutorial en el que hicimos, más bien en el que les di la lista de materiales. Tenemos un segundo tutorial en el que hicimos el cuerpo y en este tutorial vamos a terminar de realizarla. Haremos la cabeza, el cabello y algunos detalles más que nos hicieron falta. Les recuerdo que ya tenemos la colección de superhéroes Funko muy avanzada. Ya hicimos al Hombre Araña, Wolverine, Capitán América, Spider-Man y en esta ocasión nos tocó realizar a la Mujer Maravilla. Estén pendientes de las encuestas. Una vez que hayamos terminado a la Mujer Maravilla, vamos a continuar con otro superhéroe que ustedes van a decidir de acuerdo a las encuestas, así es que estén muy pendientes de ellos. Por favor, no olviden suscribirse, dar like. No olviden también activar la campanita de notificaciones. Comenten, yo siempre estoy al pendiente de sus comentarios y siempre los respondo. Y por favor compartan lo más que puedan este canal. También quiero agradecer a los miembros del canal que la verdad su apoyo es muy importante. Gracias a Fanny Gómez, 1986 Sakura Chan, Carla Osorio y Yolanda Valdés. Gracias por su apoyo. Bueno, pues sin más por el momento, comenzamos con este tutorial. Vamos a comenzar a realizar la cabecita. Tomamos hebra de color café oscuro y vamos a realizar un anillo mágico de 8 puntos bajos en la vuelta número 1 y en la vuelta número 2 haremos 8 aumentos, terminando la vuelta con 16 puntos. En la vuelta número 3 vamos a hacer 2 aumentos y 2 puntos bajos 4 veces, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Aquí voy a hacer el primer aumento. Muy bien. Me voy al siguiente punto y allí también realizaré un aumento. Les pido por favor que no olviden en cada una de las vueltas marcar su primer punto, porque si no lo hacemos sería muy fácil perdernos ya que estamos trabajando en espiral. Muy bien, aquí ya hice mis 2 aumentos, hago mi primer punto bajo y el segundo punto bajo. Muy bien, voy a hacer esto otras 3 veces. Vamos a hacer la vuelta número 4. Comenzaremos haciendo un punto bajo. Siempre marcamos nuestro primer puntito y después vamos a realizar 2 aumentos. Aquí va mi primer aumento. Y en el siguiente punto haré otra vez un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Una vez que hayamos realizado esto, vamos a hacer lo siguiente. 4 puntos bajos, 2 aumentos 3 veces. Aquí. 4 puntos bajos, 2 aumentos 3 veces. Cuando lo hayamos hecho estaremos en esta esquina. Nos van a sobrar 3 puntos. Realizamos esos 3 puntos bajos y la vuelta la estaríamos terminando con 32 puntos. Vamos a la vuelta número 5. Comenzaremos haciendo 2 puntos bajos. Aquí va uno. Marcamos como siempre y vamos a hacer un punto bajo más. Ahora vamos a realizar 2 aumentos. Aquí va el primer aumento. Y me voy al siguiente punto en el que también voy a realizar un aumento. Muy bien. Vamos a hacer ahora 6 puntos bajos, 2 aumentos 3 veces. Una vez que hayamos realizado eso, vamos a estar ubicados aquí en esta esquina, vean. Aquí nos van a sobrar 4 puntos. Entonces los realizamos y la vuelta la estaríamos terminando con 40 puntos. Vuelta 6. Vamos a comenzar haciendo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. No olviden marcar por favor su primer puntito.
Aquí se me está ocurriendo que es una galleta Oreo. Muy bien, haremos ahora 2 aumentos. Aquí está el primero y en el siguiente punto hacemos un aumento más. Ay, 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 ay. Muy bien. Una vez que hicimos esto, vamos a realizar 8 puntos bajos, 2 aumentos 3 veces. Lo vamos a hacer en este contorno que está aquí. Muy bien, una vez que hayamos hecho eso, vamos a estar ubicados en esta esquina. Nos sobrarán 5 puntos, los realizamos y terminamos la vuelta con 48 puntos. Vamos a realizar la vuelta número 7. Continuaremos con la misma secuencia, solo que trabajaremos en bucle trasero. Ya sabemos trabajar en bucle trasero. Comenzamos haciendo 4 puntos bajos. 1. Marcamos como siempre ese primer puntito. Muy bien. 2. Aquí en bucle trasero, recuerden. 2. Bucle trasero 3. Bucle trasero 4. Y en el siguiente punto haremos un aumento solo en bucle trasero. Un punto y uno más. Muy bien. Después lo que vamos a realizar, aquí está mi segundo aumento, Muy bien. Una vez que hicimos 4 puntos bajos y 2 aumentos, vamos a realizar 10 puntos bajos y 2 aumentos 3 veces. Cuando finalicemos vamos a estar en esta esquina que les estoy mostrando aquí. Nos van a sobrar 6 puntos bajos. Terminamos esos 6 puntitos y estaríamos terminando la vuelta con 56 puntos bajos. En la vuelta número 8 realicé un cambio de color a color carne. Corté la hebra de color café que ya no vamos a necesitar. Esta vuelta la vamos a trabajar también en bucle trasero y vamos a realizar 5 puntos bajos. 1. Vamos por el segundo. 2. 3. En esta ocasión no puse marca porque el mismo cambio de color me marca el primer punto. Muy bien, este sería el 4 y voy a hacer uno más. Muy bien, 5 puntos bajos. Voy a cortar ya esta hebrita, ya la perdimos lo suficiente, así es que ya no necesitamos llevárnosla más. Ay, amigas, perdón. Por tirar la hebrita ya iba a tirar todo lo que tengo en mi mesa. Vamos a hacer ahora 2 aumentos. Recuerden, estamos trabajando toda la vuelta en bucle trasero. Aquí está mi primer aumento y voy a hacer un aumento más. Aquí está el segundo. Una vez que hicimos esto, vamos a realizar 12 puntos bajos, 2 aumentos 3 veces. Estaríamos ubicados en esta esquina. Nos van a sobrar 7 puntos bajos, los realizamos y la vuelta la estaríamos terminando con 64 puntos bajos. Voy a realizarlo. Miren, así nos habrá quedado. Vamos a realizar ahora de las vueltas 9 a la 21 un punto en cada punto, terminando la vuelta 21 con 64 puntos bajos, pero a partir de aquí ya vamos a tomar el punto completo. Así nos habría quedado el cubito, vean. Ya se está formando la cabecita cuadrada. Vuelta 22. A partir de esta vuelta comenzaremos con las disminuciones. Aquí yo ya empecé haciendo 7 puntos bajos y voy a hacer una disminución. Y voy a hacer una disminución más. Muy bien. Lo que haremos a continuación son 12 puntos bajos, 2 disminuciones 3 veces. Cuando lo hayamos realizado vamos a estar en esta esquina, nos sobrarán 5 puntos bajos, los realizamos y la vuelta la estaríamos terminando con 56 puntos bajos. Vuelta 23, 6 puntos bajos, 2 disminuciones, que es lo que hice aquí. Después
10 puntos bajos, 2 disminuciones 3 veces. Al final hacemos 4 puntos bajos y estaríamos terminando la vuelta con 48 puntos bajos. Vuelta 24, miren, ya se formó el cubito. Vuelta 24, 5 puntos bajos, 2 disminuciones. Después 8 puntos bajos, 2 disminuciones 3 veces. Nos van a sobrar 3 puntos. Los realizamos y estaríamos terminando la vuelta con 40 puntos. Antes de continuar vamos a colocar los ojitos. Vean, vamos a comenzar aquí donde hicimos el cambio de color. Vean, aquí está el primer punto de color café. Vamos a contar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos. Muy bien. Voy a poner aquí una marquita. No vi mis marcadores. ¿A poco no se pierden de la manera más insólita? La estás ocupando y cuando lo necesitas ya desapareció. Vamos a contar ahora a partir de esta vuelta, miren, que es donde hicimos el cambio de color carne. Vamos a contar 1. Va a partir de aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y allí vamos a poner la marca, siguiendo la línea a partir de donde puse el alfiler amarillo. Muy bien, dejamos la marquita. Si se acuerdan que aquí vamos en el punto número 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Aquí voy a poner otra marquita. Me voy a guiar para irme siguiendo una línea a partir de ese punto que es el número 19. Miren. Y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre las vueltas aquí, entre estas dos vueltas vamos a poner abajito de la vuelta número 8, ponemos nuestra segunda marquita. Y ahí es donde vamos a colocar los ojitos. Lo que vamos a hacer, yo aquí ya hice un poquito más grande el orificio. Para eso vamos a ocupar este tipo de aguja plástica. Lo introducimos de esta manera y hacemos el hueco más grande. No se preocupen si ustedes ven el orificio demasiado grande. Esto vuelve a su estado normal y acaba abrazando muy muy fuerte el anillo mágico porque vuelve a su estado natural, a su estado normal. Entonces vamos a colocar el ojito allí. Y miren, por la parte del revés vamos a colocar el segurito del ojito. Apretamos bien, bien, bien fuerte hasta que truene, que quede bien pegadito. Muy bien, nos vamos a ubicar en el otro alfiler. Vamos a hacer el hueco un poquito más grande, ayudándonos de nuestra aguja plástica. Y vamos a colocar allí el segundo ojito. Así. Igualito que el primero. Muy bien. Una vez que haya quedado, una vez que hayan colocado los dos ojitos, pues ya vamos a quitar nuestras marquitas y continuamos. Vuelta 25. 4 puntos bajos, 2 disminuciones. Después haremos 6 puntos bajos, 2 disminuciones 3 veces. Nos van a sobrar 2 puntos, los realizamos y estaríamos terminando la vuelta con 32 puntos bajos. Seguimos con la vuelta número 26, en la que vamos a hacer 3 puntos bajos, 2 disminuciones. Después 4 puntos bajos, 2 disminuciones 3 veces. Al finalizar nos va a sobrar un punto, lo realizamos y estaríamos terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Y en la vuelta 27 hacemos 2 puntos bajos, 2 disminuciones 4 veces, terminando la vuelta con 16 puntos. Al final simplemente vamos a hacer aquí un puntito deslizado. Apretamos bien, bien, bien fuerte y cortamos la hebra. Debemos dejar hebra larga porque con esa hebra vamos a coser la cabecita más adelante al cuerpo y vamos a rellenar. Por ahora no rellenen toda, más o menos que quede la mitad de la cabecita rellena. Les voy a decir por qué. Entonces vayan rellenando, por favor. Miren, aquí yo rellené aproximadamente la mitad de la cabecita.
Lo que vamos a hacer es acomodar el relleno en las esquinitas, en cada esquinita, en las 4 esquinas, más bien en las 8 esquinas de las que consta la cabecita. Miren, por ejemplo, aquí ya tiene suficiente relleno. Si yo introduzco la punta de mis tijeras, se nota, miren, cómo tiene relleno. Pero si la introduzco aquí, miren, se ve cómo le hace falta porque las tijeras hasta ahí llegan, hasta ahí, vean. Entonces eso quiere decir que aún le falta relleno. Entonces el relleno lo voy a ir acomodando de esta manera en las 8 esquinas, en las 4 esquinas de arriba y en las 4 esquinas de abajo. Rellenen, acomoden con sus tijeras. Rellenan, acomodan con sus tijeras. Ustedes se van a ir dando cuenta cuando ya no hace falta rellenar más porque las tijeras ya no llegan hasta las esquinas. Muy bien, sigamos rellenando. Lo que hice en este momento, amigas, vamos a hacer los detalles del rostro. Ensarté mi aguja lanera con hebra de la marca Sinfonía, pero solo son 3 hebritas. Sinfonía consta de 6 hebras, pero yo separé aquí 3, pueden ser 3 o 4 como ustedes decidan, y con esta hebra vamos a comenzar a bordar las pestañitas. Aquí ya bordé las de un ojito. Siempre que hagan un ojito procuren que el otro les quede lo más parecido que sea posible. Vamos a entrar por cualquier puntito de aquí de la cabecita y vamos a salir pegadito al ojo, más o menos a la altura de la mitad del ojito. Y por allí vamos a sacar nuestra aguja lanera, ya con todo y la hebrita, vean, procurando que quede exactamente igual que el otro ojo, lo más parecido que sea posible. Dejamos un poquito de hebra aquí arriba y vamos a pasar por encima del ojito haciendo un medio círculo. Muy bien, vamos a entrar ahora del otro lado, aquí, vean. Envolvemos de esta manera la parte alta del ojito y vamos a entrar exactamente a la misma altura del otro lado. A la misma altura. Muy bien. Y de aquí nos vamos a recorrer 2 puntitos, vean. Esto ya es a gusto de cada quien. Yo pienso que como es una cabecita pequeña, pues no es necesario hacer pestañas muy grandes. Ahí me recorrí 2 puntitos, vean. Me regreso a la base donde inicié esta pestañita. Más bien donde, aquí miren, aquí voy a entrar. Y de aquí nos vamos a subir a la misma altura, pero una vuelta hacia arriba. Vean, en la vuelta de arriba, ahí vamos a introducir la aguja, ¿vieron? Así. Esperemos que nos quede parecido, lo más parecido que sea posible. Vean, voy a entrar nuevamente aquí y ya voy a salir arriba, donde entramos de manera inicial. Antes de cortar, antes de cualquier cosa, verifiquemos que nos haya quedado igual o muy parecido. Vamos a ver, ay, es que se viene con el relleno. Miren, sí quedó igual o muy parecido. Ya después lo acomodan con la misma agujita, pero quedó muy parecido, amigas. Entonces aquí simplemente hacemos 2 nuditos. Cortamos el sobrante de nuestras hebritas. Y con la parte de ancha de la aguja en donde ensartamos nuestras hebras vamos a perder hacia adentro de esta forma. Vamos a seguir con las cejas. Miren, aquí yo ya puse marcas porque si no pongo marcas me pierdo bien fácil. Miren, de la parte alta de la pestañita nos vamos a subir 2 vueltas y nos recorremos hacia la izquierda un punto y ahí vamos a poner nuestra primer marca. Entonces, de ahí vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Nos subimos una vuelta y aquí vamos a colocar la segunda marca. Muy bien. De esta segunda marca voy a contar. Mire, y deben de quedar a esta altura de los ojitos, miren. Así como nos acomodamos las pestañas, perdón, las cejas las mujeres. Voy a contar 2, 3, 4, 5, 6 puntos hacia la derecha y aquí voy a poner la marca para la del otro ojo y miren, ahí queda tal cual. Y después vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y nos bajamos un puntito aquí. Y así van a quedar colocadas todas nuestras marquitas. Y creo que así las pestañitas, perdón, las cejas van a quedar muy parecidas una a la otra.
Todo esto son propuestas, ustedes pueden colocar las pestañas y las cejas como más les guste. Hay personas a las que les gusta cejas muy pequeñas, cejas muy grandes. Esto es a gusto de cada quien. A mí así es como me gustan. Muy bien, entramos por la parte alta de la cabecita, dejamos nuevamente un pedacito de hebra. Salimos en la primera marca y aquí estoy entrando en la segunda marca. Me voy a la tercera marca. Por allí voy a salir. Ahí está. Muy bien. Por ahí salimos y vamos a entrar ahora en la marca número 4. Aquí habrá quedado formada la primer pestañita. Se me olvidó decirles que las pestañitas, las cejas, ay, insisto con pestañas. Estas cejas las estoy bordando con el color café, con el mismo color del cabellito. Y ya, como ya terminé, voy a salir en el mismo punto donde entré en la parte alta de la cabecita. Y antes de cortar hebra, antes de hacer nudos, nos fijamos que haya quedado muy bien. A mí me gusta mucho, quedó muy muy linda. Vamos a colocar la naricita. La naricita va a ir, lo más importante de la nariz, amigas, es que quede a la misma distancia de ambos lados, que no les vaya a quedar cargada a la derecha o a la izquierda. Miren, de aquí donde termina el ojito de este lado, nos bajamos 2 puntitos, nos regresamos 2 a la izquierda. Miren, aquí 1, 2 a la izquierda. Vamos a contar 1, 2 y en el tercer puntito vamos a poner la siguiente marca, aquí. Y yo veo que así me queda más o menos a la misma distancia ambos lados de la nariz. A veces tenemos que entrar a la mitad del punto, pues si es necesario hacen eso. Lo más importante es que la nariz quede bien, bien centradita. Vamos a comenzar a bordar la naricita. Como les dije, ensarté mi hebra con mi aguja lanera con hebra de color carne. Y vamos a entrar por aquí, vean. Por cualquiera de las marcas. A mí me gusta entrar de este lado porque por efecto de que no tapar con mi mano las puntadas que estoy haciendo, pero en realidad pueden entrar en cualquiera de las dos marquitas. Si vieron, abajo dejé un poquito de hebra con la que vamos a anudar más adelante y vamos a empezar aquí a dar puntaditas, entrando y saliendo en los mismos sitios donde colocamos las marquitas. Vamos acomodando que quede bien derechita cada puntadita que demos, cada hilván que quede bien derechito. ¿Cuántas puntadas van a dar? Aquí es a gusto de cada quien y siempre se los digo. Hay personas a las que les gusta una nariz muy pronunciada, muy marcada. Hay otras que con 1 o 2 hebritas y creen que ya están bien. Eso es a gusto de cada quien, ¿eh? No es que alguien esté bien y alguien esté mal, simplemente es el gusto de cada quien. También a veces debemos de tomar en cuenta el personaje que estamos realizando. Si es muy narizón, pues le ponemos más puntaditas. Pero repito, eso ya es a gusto de cada uno de ustedes. Yo aquí llevo 3. La carita es muy pequeña, creo que no es necesario dar demasiadas puntadas. Voy a dar aquí una más. Vamos a ver cómo queda. Repito, es el gusto de cada quien. Ahí está. Pues yo creo que yo le voy a dar ya la última. Vamos a ver si por aquí arribita, por aquí abajito. Muy bien, lo voy a colocar por arriba. Y esta ya será la última. Voy a salir aquí abajo nuevamente. Aprovechamos que tenemos el hoyote abajo de la cabeza. Muy bien. Ya que quedó tal y como a ustedes les guste, ya nada más van a hacer aquí un nudito, 2 nuditos y habremos terminado. Amigas, antes de coser la cabeza al cuerpo, vamos a hacer de una vez el cabellito. Recuerdan que trabajamos 2 vueltas en bucle trasero. En esas vueltas vamos a realizar el cabellito. Ubiquen el primer punto que les quedó aquí libre. Trabajamos en bucle trasero. Nos quedaron libres aquí los bucles delanteros. Vamos a tomar hebra del mismo color del cabello. Muy bien. Y vamos a introducir nuestra hebrita de esta forma, vean. Así. Ahí está. Y vamos a comenzar aquí a realizar 25 cadenas. Muy bien.
1, 2, 3. Y así nos vamos a seguir hasta realizar 25 cadenas. La sugerencia es que hagan las cadenitas flojitas. La Mujer Maravilla tiene el pelo no tan lacio, pero tampoco tan rizado. Así es que hagan las flojitas. Muy bien, esto nos va a ayudar a que no quede tan lacio el cabello. Como les digo, la Mujer Maravilla tiene el pelito con cierta ondulación. Si hacemos las cadenitas muy apretadas, nos va a quedar muy chino el cabello y eso no es lo que estamos buscando. De todas maneras, si al final queda más chino de lo que deseamos, lo vamos a alaciar. No se preocupen. Aquí ya terminé mis 25 cadenas, vean, recuerden que las hice flojitas. Voy a hacer una cadena más que solamente me va a servir para subir la labor. En esa no voy a trabajar, me voy hasta la que sigue y me voy a regresar haciendo aquí 25 puntos bajos. Llevo 1, 2, 3, 4... y así hasta realizar 25 puntos bajos. Una vez que hayan terminado les va a quedar el primer cabello, vean. Aquí está el primer cabellito. Y como ven no se enchinó tanto. Si quieren darle un jalón así va a ayudar, pero de todas maneras se va a acabar enchinando. Así es que a trabajar así flojito nos ayuda a que no quede tan chino. De todas maneras si es necesario lo alaciaremos más adelante. Lo que haremos a continuación, nos vamos a saltar el siguiente punto, vean. En este punto no vamos a trabajar, que es el que sigue. Hasta el que sigue vamos a entrar. Jalamos esta hebrita para irla perdiendo. Aquí vamos a hacer un punto deslizado. Y vamos a comenzar nuevamente haciendo 25 cadenas. Ay, no puedo con mi punto deslizado, amigas. Ahí está. Muy bien. Y comenzamos nuevamente haciendo 25 cadenas. No olviden hacer las flojitas. 1, 2, 3. Al final hacen una cadena más que les va a servir para subir la labor. Y se van a regresar haciendo 25 puntos bajos. Ya que tengan esos 25 puntos bajos, se saltan un punto, en el que sigas en un punto deslizado y vuelven a empezar. Y van a hacer así cabellitos, cabellitos, cabellitos. Yo les digo hasta dónde. Ustedes sigan haciendo cabellitos. Miren, aquí ya realicé los primeros 14 cabellos. Estoy ubicada en la esquina de este lado, vean. Aquí, en esta esquinita. Ahí van a estar una vez que hayan realizado esos primeros 14 cabellitos. Quedan a la altura de donde empieza una cara de la muñequita y termina la otra. Ya ven que queda cuadradita nuestra cabecita. Lo que vamos a hacer a continuación, amigas, vamos a hacer 6 cabellos más. Pero estos 6 cabellos los vamos a realizar igual, pero con base en 35 cadenas más una que nos va a servir para subir la labor. Van a seguir lo mismo. Hacen 35 cadenas, una más para subir la labor. Se regresan haciendo 35 puntos bajos y van a seguir el mismo procedimiento haciendo estos 6 cabellos de 35 cadenas. Miren, aquí ya terminé. Estos cabellitos son más largos porque corresponden al flequillo. Más adelante los vamos a acomodar hacia atrás y es por eso que decidí, así los vamos a acomodar, vean, hacia atrás. Y es por eso que decidí que fueran más largos, porque al momento de acomodarlos habrían quedado muy cortitos. Muy bien, esto lo vamos a hacer más adelante. Vamos a continuar haciendo cabellitos otra vez de 25 cadenas, una más para subir la labor y nos regresamos haciendo 25 puntos bajos. Vamos a realizar cabellitos en todo este contorno hasta llegar a esta esquinita, vean. Hasta llegar a la otra esquina donde se juntan las dos caras de la muñequita. Del otro lado del flequillo que acabamos de... Cuando hayan llegado aquí a la esquinita, amigas, hacen el último cabellito llegando aquí, cadena para fijar la labor y pierden la hebra por dentro de la cabecita de la muñequita. Una vez que hayan realizado eso, se van a ubicar en esta esquinita
y van a comenzar nuevamente con cabellitos de 25 cadenas. Estaríamos haciendo aquí 6 cabellitos en total. Al final hacen cada cadena para fijar y pierden la hebra. Miren, yo decidí planchar los cabellitos con esta planchita que compré hace tiempo. Es una plancha normal para el cabello. Si quieren usar una plancha con la que planchan su ropa también está bien. Solo les sugiero que pongan un pañito encima de los cabellitos. Si lo quieren dejar chino como les haya quedado, también está bien. Pero pues siempre tratamos de que nuestro personaje se parezca lo más que se pueda. Y la Mujer Maravilla tiene el cabellito ondulado. Antes de acomodar el cabello vamos a realizar la tiara. Vamos a realizar 21 cadenas, que son las que tengo aquí ahorita ya realizadas. Vamos a hacer una cadena más que nos va a servir para subir la labor. En ella no vamos a trabajar y nos regresaríamos haciendo 21 puntos bajos. Aquí vamos, 1, 2 y así nos vamos a ir hasta tener 21 puntos bajos. Ya los terminé, vean. Lo que haremos a continuación, cadena, giramos nuestra labor y en esta vuelta vamos a hacer 8 puntos bajos. Voy a realizarlos y regreso con ustedes. Hacemos ahora un medio punto alto, hago una lazada, entro en el siguiente punto, lazada, saco y voy a tejer los 3 puntitos que me quedaron en mi crochet. Así, de esta forma. Muy bien. Vamos a hacer un punto alto, lazada, voy a entrar en el siguiente punto, déjenme jalo un poquito mi hebra. Muy bien, punto alto, lazada, entro en el siguiente punto, lazada, saco. Voy a tejer ahora primero 2 puntos de los que tengo en mi crochet y luego los otros 2. Muy bien. Vamos a hacer ahora un punto alto doble. Voy a hacer doble lazada en mi crochet. Me voy al siguiente punto, lazada, saco. Voy a tejer 2, luego 2 y luego otros 2. Voy a hacer aquí un picot. Se hace muy fácil y le va a dar una vista muy bonita a la tiara. Hago 1, 2 cadenas y vean cómo voy a entrar en la base de esas 2 cadenas. Y aquí simplemente hago un punto deslizado. Así es el punto picot. Vamos a hacer ahora un punto alto. Lazada, entro en el siguiente punto, hago lazada, tejo 2 y luego 2. Aquí seguimos con medio punto alto, hago lazada, entro en el siguiente punto, lazada, saco y tejo los 3 puntitos. Y ahora voy a hacer 8 puntos bajos, que son los puntos que me sobran al final. Y así habrá quedado de fácil y sencillo la tiara. Me encanta este color oro que brilla hermoso, hermoso, hermoso. Al final hacen cadena para fijar y dejan la hebra lo suficientemente larga para coser la tiara a la frente de la Mujer Maravilla. Muy bien, ahí está. Vamos a ensartar la aguja lanera para acomodarla. Vamos a echar todo el cabellito hacia arriba, así. Y la tiara la vamos a acomodar arriba de las cejas, arribita de las cejas, vean, una vueltecita arriba de las cejas, que quede bien centradita en medio de los ojitos este piquito, bien centradito. Una vez que haya quedado bien centradito, pueden ustedes colocar alfileres para que no se les mueva, tantos alfileres como ustedes quieran. Muy bien, yo voy a colocar solo 3, uno en medio, uno al inicio y uno al final. Y así habrá quedado, miren. Una vuelta, 2 vueltecitas. Ustedes vean cómo les gusta. A mí me quedó como vuelta y media arriba de las cejitas. Es muy importante que les quede bien centradita. Con la hebra que dejamos larga vamos a empezar a dar puntadas, miren. Me voy a ir de aquí a la esquinita de abajo de la tiara. Ahí me bajé un puntito. Lo que sea necesario para que queden ubicados en la parte baja de la tiara. Aquí como que se me anda apretando la hebra. Muy bien, aquí ya estoy abajo. Voy a empezar a dar puntaditas de esta forma, vean. Voy a entrar aquí,
Me recorro unos 2 puntitos. No tiene que ser punto por punto, pero tampoco se alejen tanto. Unos 2 puntitos o 3 es suficiente. Tampoco jalen demasiado la hebra, porque si la jalan demasiado se va a fruncir. Va a hacer esto y se ve feo. Entonces, que haga bien, que agarre bien la cabecita, pero sin jalar demasiado, para que se vea natural la puntadita. Miren, aquí voy a hacer otra y vean cómo ahí va quedando sin jalar demasiado. Y voy a estar así dando puntaditas, puntaditas hasta llegar al otro lado. Hasta acá. Aquí, cuando haya hecho la última puntada aquí arriba, hago un nudo y pierdo hacia cualquier parte de la cabeza de la Mujer Maravilla. Voy a realizarlo. Ya quedó, vean qué linda, qué linda, qué linda. Muy bien, amigas. Vamos así a acomodar el cabellito de la Mujer Maravilla. Por eso me interesaba que primero colocáramos la tiara para que quedara bien ubicado el cabellito. No les vaya a quedar la tiara por sobre los cabellos, abajo, abajo, para que al momento de acomodar nos quede bien, bien la caída de ese cabellito. Continuamos. Y ahora sí comenzamos a acomodar los cabellitos. Del lado derecho ya estuve acomodando. Cada cabellito debe de ir con su caída natural. Cada cabellito con su caída natural. No es necesario que los acomoden hacia la derecha o hacia la izquierda. Así como caen naturalmente, así los vamos a acomodar. Primero los cabellitos que están más cerca de la cabecita. Estos de la capa superior los vamos a acomodar más adelante. Muy bien. Estos cabellos, yo siempre empiezo por los cabellitos de enfrente, los demás ya los voy acomodando como van, como les digo, en su caída natural, pero siempre empiezo por los de adelante. Una vez que ubican la caída natural, tienen que ver que los dos cabellitos de ambos lados queden a la misma distancia de la pestañita, miren. Son un punto y medio, 2 puntos. Pero una vez que acomoden uno, el otro les tiene que quedar lo más parecido que sea posible. Un puntito y medio para que me quede lo más parecido al otro lado. Vamos a colocar los alfileres todos a la misma altura porque son los que nos van a indicar en dónde vamos a coser. De la naricita una vueltecita más abajo, 2 vueltecitas más abajo, máximo 2 vueltecitas de la nariz hacia abajo. A esa distancia van a estar colocando los alfileres. Ubiquen su nariz, se bajan una vuelta y se van a ir colocándolos todos a la misma distancia y con su caída natural, vean. A veces, como en esta ocasión, todos los cabellitos van a cubrir perfectamente el cabello, pero en ocasiones les va a quedar a lo mejor un hueco. No se preocupen por ese hueco porque para eso tenemos la segunda capa que nos va a ayudar a cubrir esos huecos, vean. Voy a acomodar estos alfileres más arriba porque yo quiero que el cabellito quede a esa altura. Por eso les digo, los alfileres a la misma altura que son los que les van a indicar a qué altura vamos a coser el cabellito. Pueden decidir entre coser o pegar. Ustedes deciden eso. Y miren, así nos va a quedar. Si les quedan huequitos aquí, no pasa nada. Aquí miren, aquí hay un pequeño huequito, aquí hay otro más, pero no pasa nada. Como les decía, esos se van a cubrir con la segunda capa. Ya que acomodaron esa capa de cabellito, vamos a empezar a coser. Yo ya ensarté aquí mi aguja lanera, le había hecho un nudo, pero pues no va a ser necesario porque vamos a entrar por el hueco de la cabecita y vamos a comenzar a dar puntadas. Aquí yo ya le había quitado el alfiler, pero vamos a comenzar a dar puntadas a la altura de donde pusimos nuestros alfileres. Muy bien. En ese mismo cabellito voy a entrar nuevamente y me voy a recorrer al que sigue. Ahí se ve como que se abre un hueco, pero no se preocupen, es solo mientras hacemos la puntada. Ahorita se acomoda. Miren, ahí está. Muy bien. Ahora, en este segundo cabello voy a entrar por segunda vez en el mismo, así, allí mismo, y me voy al otro cabellito. Ahí estoy. Ya puedo quitar mi alfiler. Aquí. Y allí vuelvo a entrar y me voy al que sigue. Y de esta misma manera vamos a coser todos los cabellitos hasta llegar del otro lado. Una vez que
cosimos la primera capa de los cabellos, vamos a ir ubicando los espacios que nos quedaron, como aquí por ejemplo, como aquí, estos huecos que nos quedaron, ubicamos el cabellito que quede exactamente arriba. A lo mejor algunos lo van a tener que, no sé, acomodar un poco hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso el cabellito quedó perfecto. Aquí hay otro que también queda perfecto, miren, ahí está. Y por ahí creo que nos quedó otro huequito. También vamos a ubicar el cabello que esté más cerca en la parte alta y miren. Y a esos cabellitos les vamos a dar unas puntaditas también. Solo a los cabellos que nos ayuden a cubrir los huecos que hayan quedado. Si quieren coser todos los cabellos están bien, yo así lo voy a dejar, solo que se cubran esos huecos. Y esto lo voy a dejar así, a mí así me gustó porque siento que se le ve muy muy natural al cabello que tiene la Mujer Maravilla en la película. Me gustó mucho así suelto, yo no lo cosería. Si acaso ustedes deciden coser estos cabellitos, que sea cosido hasta arriba, amigas. Acomodan cada cabellito y si deciden darle unas cuantas puntaditas, yo se las daría hasta acá arriba, vean, hasta acá arriba, hasta acá, no más abajo, para que no pierda esa naturalidad que tiene cada cabellito. Pero en mi caso así lo voy a dejar. Y miren, este cabellito de aquí enfrente que es parte del flequillo, no el flequillo, más bien la muñeca está peinada como de ladito. La muñeca no, la Mujer Maravilla está peinada de ladito. Lo vamos a acomodar el cabello así. Lo levantan un poquitito de la parte de enfrente y si gustan ustedes dar unas puntaditas aquí a esta altura donde está mi dedo, vean, a esa altura darían las puntaditas. Siempre empujen un poquito el cabello para que tenga este pequeño volumen que se le hace aquí enfrente, que no quede así tan lacio, tan relamido, digámoslo así. Lo levantan un poquito y a esta altura van a hacer unas puntaditas. Yo lo voy a dejar sin coser también. Muy bien, fíjense que se me andaba olvidando colocarle este detalle. Es la cintita de 5 milímetros que les pedí. Yo le puse ahí una gotita de silicón y lo pegué. Voy a poner silicón, no en todo el contorno, no es necesario. Voy a poner otro poquito aquí y lo acomodo perfectamente, vean. Que no quede flojito, que quede bien justito este cinturoncito dorado que le vamos a poner. Muy bien, si quieren poner en todo el contorno está bien, pero poquito, no pongan demasiado, poquito así. Y ahí vamos a pegar el cinturoncito. Yo la veía rara y dije, aquí algo me falta cuando vi que era el cinturón. Y se le ve lindísimo, amigas. Pues así vamos a pegarlo todo. Vamos a coser ahora la cabeza. Yo tengo esta aguja que pregunté y me dijeron que le dicen aguja de tapicero, vean. Es una aguja muy larga, pero si no tienen esta aguja a la mano, les va a servir perfectamente utilizar un palito de brocheta. Igual y hasta les sirve más porque el palito de brocheta es un poco más grueso y no es como, pues no tiene la finura de la aguja y va a ayudar a que se sostenga más la cabecita. Únicamente lo voy a utilizar para que me ayude a que la cabeza no se mueva ahorita que la voy a coser. Eso es todo. Cuando hayan cosido la cabeza, le quitan el alambre. Perdón, le quitan la aguja o el palito de brocheta, lo que hayan decidido usar para sostener la cabecita. Si tienen otro método que les sirva también para que no se les mueva, está muy bien. Recuerdan que dejamos hebra larga en la cabecita, pues con esa hebra ensarté mi aguja lanera. Es muy importante que verifiquen que la cabecita esté perfectamente mirando hacia el frente. Para eso nos va a ayudar la aguja que colocamos hace un instante. Aquí donde tenga la caída de la hebra, ahí vamos a empezar a coser. Ubiquen bien ese punto en el que cae la hebra y allí vamos a empezar a coser de esta manera. Un puntito en el cuerpo, así. Vamos a salir por un ladito. Muy bien, ahí está.
y después hacemos un puntito en la cabecita. Una vez que tengan bien ubicado ese primer punto, como son los mismos puntos en la cabeza y los mismos puntos en el cuerpo, créanme que les va a quedar bien derechita. Así es que es muy importante ubicar ese primer punto e ir tejiendo en el punto correspondiente. Entonces nos vamos al siguiente punto en el que nos tocaría trabajar. Aquí ya llevo uno. Voy a entrar de adentro hacia afuera de la cabecita, ¿vieron? Nos va a ayudar a hacer esto para que las puntadas no se noten lo menos posible. Me voy al siguiente punto del cuerpo. Del cuerpo voy a entrar de afuera del cuerpo hacia adentro, vean. De afuera hacia adentro. Muy bien. Doy la puntadita. Y después de adentro de la cabeza hacia afuera, sin saltarse ningún puntito. Van a ver que les va a quedar bien derechita la cabeza mirando hacia el frente. Y así vamos a seguir dando puntaditas. Una puntada en la cabeza y una puntada en el cuerpo. Una puntada en la cabecita. Aquí voy a sacar la hebra, me voy a introducir a la cabecita. Y así nos vamos a ir, amigas. Un puntito y un puntito hasta terminar de coser toda la cabecita. Cuando hayan finalizado, hacen un nudito cerca de donde hayan hecho la última puntada y pierden hacia la cabecita. Ya quité la aguja que habíamos puesto y van a tomar la pieza. Yo encontré este tipo florecita, pero la verdad ella tiene una estrella, así es que si ustedes consiguen una estrella sería mucho mejor. El pegamento no fue lo que yo esperaba, así es que le vamos a colocar un poco de silicón y eso es suficiente. El silicón pega perfectamente. Les decía que no le tengan miedo al silicón frío, pega tan bien como el silicón caliente, pero pueden ustedes utilizar con el que estén acostumbradas a trabajar. Ojalá consigan una estrella, amigas, pero la florecita se le ve bien linda. Le da un detalle precioso, vean. Muy bien. Vamos a colocar, para colocar la... ¿cómo se llama? El lacito. Van a tomar la cintita que les pedí, que es aproximadamente de 1 milímetro de grosor. No, son 2 milímetros de grosor esta. Y van a empezar a dar vueltas así. ¿Cuántas? Las que ustedes quieran. Yo di como 6 vueltas en el lacito que realicé aquí. Cuando esté del tamaño que a ustedes más les guste, en la parte alta van a hacer un nudito. Un nudito para fijar bien. Vean, y lo van a coser a la manita de la Mujer Maravilla. Pues ya lo único que nos faltaría por hacer, amigas. Quedó preciosa nuestra Mujer Maravilla Funko. Pues vamos a ponerle solo un poquito de color en su carita. Ella es una superheroína, pero pues es muy linda. Así es que siempre el color en la carita le va a dar otra vista. Entonces colocamos un poquito de color. No se preocupen si en este caso yo siento que le puse un poquitito más del lado derecho, pero no pasa nada. Cuando eso les pase lo pueden difuminar con su propia mano, con un pañito y créanme que les va a quedar muy bien. Voy a poner otro poquito de este lado para que se vea lo más parejito que sea posible y así es como va a quedar nuestra Mujer Maravilla, amigas. Muy linda, es un trabajo que la verdad me dejó muy satisfecha y fui muy feliz en realizarlo. No olviden suscribirse y vamos a seguir muy pronto con más superhéroes Funko.